Iniciemos ahora con el análisis de la arquitectura romana, como siempre por componentes. Empezando por la estructura, los materiales sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta para analizar esta arquitectura romana. Utilizaron ladrillo, piedra, madera para lo que fuera andamios y cimbras, y estuco, mármoles, bronces y otro tipo de revestimientos lujosos para la ornamentación final. El sistema estructural que emplearon básicamente fue la estructura abovedada a partir del arco de medio punto. Este sistema estructural podía ser ejecutado a partir de piedras o de mampuestos más pequeños, como por ejemplo el ladrillo. El ladrillo fue esencial para el desarrollo de la arquitectura romana y en diversos formatos, pero siempre como mampuestos, es decir, como un componente de la arquitectura que se puede colocar a mano, le permitió generar diversos tipos de arcos y también complejizar los sistemas estructurales. El ladrillo también solucionó la construcción de grandes muros del mismo material que van desde el metro hasta los 6-7 metros de ancho. Utilizando herramientas dentro de todo simples en base a hierro, madera y articulaciones, los romanos lograron encastres perfectos cuando se manejaron con mármoles, por ejemplo, y también en el uso de la terracota, es decir, de la arcilla ya cocida, además de los ladrillos de diversos formatos que les señalé, llegaron a construir conductos que les permitían ejecutar distintos tipos de abastecimiento de agua o de drenajes. También inventaron algunos tipos de máquinas tipo grúas que les permitían subir y mover grandes pesos, siempre a partir del principio de poleas y también de palancas. A partir de sistemas entonces simples, en particular a partir de una unidad tan pequeña como el ladrillo, los romanos llegaron a construir grandes sistemas arquitectónicos, tanto sea de arquitectura para usar en función de las distintas tipologías que vamos a ver, como estos grandes sistemas de acueductos que les permitían llevar el agua hacia las ciudades. Ahí están viendo el sistema constructivo, donde a partir de estas cimbras de madera que van achicando las luces, pero a su vez van dando forma al arco, se empiezan a colocar cada uno de los componentes del arco que se denominan dovelas, y esas dovelas, trabajando a compresión, finalmente les van a permitir que la última pieza del conjunto, que se llama la clave del arco, ejerza presión hacia los dos lados y el arco comience a trabajar a compresión. A partir de ese momento, la cimbra ya no es necesaria. ¿Qué construyeron los romanos a partir de esos ladrillos? Construyeron muros que, de acuerdo a cómo se insertaban estos ladrillos y un relleno interno que ligaba ambas caras del ladrillo y los hacía trabajar en forma solidaria, también recibieron distintas designaciones. El más conocido es opus insertos, también llamados opus mixtos. Opus quiere decir obra, en donde las dos caras del lateral del muro después comprendía, actuaba como encofrado del relleno interno, que tenía un tipo de mezcla que también incorporaba, además de algunos tipos de granza, lo que ellos denominaban cementos, de ahí que algunos de estos también se llaman opus cementitium, porque utilizaban la parte de la ceniza volcánica, que tiene componentes químicos similares a nuestro cemento, pero no es exactamente lo mismo, pero que ayudaba a
rigidizar y transformar todo el conjunto prácticamente en una piedra. Distintos tipos de aparejos en la parte exterior, es decir, distintas formas de ejecutar estos muros laterales le daban nombres distintos a estos tipos de obras. El opus incertum, el opus conceptum y el más usado de todos hacia el final del imperio, el opus reticulatum. El opus reticulatum final, que después va a seguir siendo usado, utiliza una serie de ladrillos laterales que son piramidales, muchos más finos en los extremos y con caras cuadradas que son las que van conformando el plano del muro. Mientras que el resto de la estructura del ladrillo se inserta y queda y genera como una trama puntiaguda que se mezcla más y se solidariza mejor con este hormigón romano que colaban dentro del corazón del muro. A partir de este ladrillo, y a veces piedra, pero fundamentalmente ladrillo, los romanos construyeron arcos y a partir de ellos generaron un sistema abovedado. El arco de medio punto, si lo analizamos, parte de necesitar primero dos apoyos que no son apoyos puntuales, sino que son apoyos macizos y en general es el resto del muro que nos va quedando hacia los laterales. Una vez que se define el apoyo del arco, se arma una estructura de cimbra como las que les mostré en el esquema anterior y arriba tienen otra estructura de cimbra. Y una vez que eso está armado, abajo del arco se empiezan a colocar las piezas de este arco que se denominan dovelas. Las dovelas se van colocando a partir del apoyo y una vez que se ubican sobre esta cimbra inferior, van tomando la forma del arco y la última pieza, que es la clave del arco, es la que ejerce esfuerzo hacia los dos laterales y permite que el arco empiece a trabajar a compresión. ¿Cuál es la condición de estabilidad del arco? Que cada una de estas dovelas en general se entiende como son piezas que no tienen ninguna traba entre sí, es decir, por el simple esfuerzo que van haciendo entre ellas se mantienen en el lugar. Si ustedes se imaginan, cada una de estas dovelas tiene una componente vertical y una componente tangencial, igual que cuando ustedes desarman las fuerzas en física. Y como se van inclinando, cada uno de los esfuerzos que cae verticalmente va pasando a la dovela que tiene al lado y así va bajando toda la fuerza hacia los dos puntos de apoyo. Mientras más luz tenga el arco, mayor va a ser la descarga tangencial final. Es decir, mientras más luz tenga acá, mayor espesor de muro tengo que tener en el lateral para que esa descarga final tangencial, que es la suma del esfuerzo de todas las dovelas, caiga dentro del espesor del muro. Si cae afuera, el arco se cae. Acá tienen un arco simple construido a modo de arco de triunfo o arco de ingreso a una de estas ciudades que ya hemos visto. Este es simplemente un arco con un sistema de dovelas, como la que acabamos de describir, que genera un esfuerzo simple, por lo tanto cae dentro del espesor de este muro, es decir, cae así. Si cae afuera, el arco se desarma y se cae. Los arcos también funcionan solidariamente unos a otros si los vamos poniendo unos al lado de otros. Y esta es otra forma de contrarrestar el esfuerzo que ese arco genera. Ir haciéndoselos contrarrestar entre ellos. Por eso, nunca un arco se puede apoyar en una columna. Una columna es un elemento vertical muy esbelto con un fuste siempre circular que no alcanza a poder soportar los esfuerzos de un arco. De la misma manera que les dije que el orden griego es el resultado
de una relación de proporciones entre las partes y el todo, y por eso no podemos analizar el orden si tenemos una sola columna o si la partimos a la mitad, y ustedes lo siguen haciendo, nunca, 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 y recuérdenlo, un arco puede apoyarse simplemente en un par de columnas. Siempre necesita una superficie mayor. Si a partir de un arco de medio punto lo deslizo sobre un eje horizontal, genero una bóveda de cañón corrido, que es la que tienen en este dibujo. Y ahí lo tienen en la práctica. Eso es una bóveda de cañón corrido. ¿Cuál es la condición de estabilidad de la bóveda de cañón corrido? Como es una sucesión de arcos puestos unos exactamente al lado de otro, no puedo sacar ningún elemento del lateral porque deja de tener soporte y la bóveda se desarma. Es decir, la presión que yo voy a ejercer acá no va a encontrar el contrarresto del empuje acá, y el arco que le corresponda cuando yo quiera abrir una puerta ahí, por ejemplo, se va a caer. Esta, que es la Basílica de Magencio, tiene una serie de arcos de medio punto que generan una bóveda de cañón corrido que están puestas en 3 veces, es decir, 3 arcos con 3 bóvedas de cañón corrido que se contrarrestan entre ellos. La otra opción para trabajar con arcos de medio punto es hacerlos que se crucen. Eso genera una bóveda de arista, es decir, esta es una bóveda de cañón corrido y esta es otra bóveda de cañón corrido. Las he marcado utilizando la línea de las claves. Y si la veo en planta, esta es una bóveda de cañón corrido y esta es la otra bóveda de cañón corrido. ¿Cuál es la condición? Que los 4 arcos que generan la bóveda de cañón corrido, que es lo que están viendo en este dibujo, tengan exactamente la misma luz. Porque si una bóveda es más ancha que la otra, la va a cruzar por encima y nunca va a llegar a definir este punto de la bóveda, donde después tengo que hacer cruzar las diagonales para que la bóveda comience a funcionar. Se construye exactamente igual porque son 2 sistemas de arcos de medio punto que se cruzan entre sí. Recuerden, la bóveda de arista, que es romana, tiene arcos de medios puntos y sus luces son exactamente iguales. La última, la bóveda de cañón corrido vista la bóveda de arista vista de abajo, la tienen representada en este edificio, que es igual que aquel, la Basílica de Magencio. En el caso de la última opción para trabajar con arcos, el resultado es una cúpula que se construye o se diseña a partir de rotar el arco sobre un eje vertical. Este es el arco y si yo hago girar ese arco sobre ese eje, genera una cúpula. La condición de la cúpula es exactamente la misma. Todo el borde de la cúpula donde se asienta la descarga, este es el caso del Panteón Romano que después vamos a trabajar, tiene que ser compacto, es decir, no puedo abrir los bordes del muro donde se asienta porque si no, los arcos que componen la cúpula se desarman y se caen porque no llegan a apoyar todo el peso que generan. La componente tangencial de las fuerzas queda afuera o no recibe o no encuentra ningún soporte que la contrarreste. Esos son entonces los sistemas abovedados que generan los romanos a partir de un arco de medio punto. Pero el arco no solamente era usado en sistemas estructurales, sino que también ocupaba un lugar en los recursos del lenguaje. Este arco es un arco de medio punto que define la estructura de un arco de triunfo. El arco de triunfo servía para que el militar romano que volvía triunfante de una victoria pasara por debajo de él y recibiera los aplausos y el reconocimiento de los ciudadanos. Los arcos de triunfo, entonces, y reciben el nombre justamente de esta forma constructiva, son utilizados en función de significar una victoria, aunque tienen un fin utilitario, en cambio, cuando los uso para construir arcos que definen los acueductos.
Ahí están viendo cómo un arco se contrarresta con el arco siguiente y de esa forma las fuerzas se van anulando y de manera similar es usado el arco en un puente. Estos son fines utilitarios. En cambio, comparten la estructura y el lenguaje. También la columna va a ser usada por los romanos, pero en mucho menor cantidad que el arco. El arco va a ser el sistema por excelencia del discurso romano. Las columnas también son usadas como símbolos de victoria, como esta columna rostrata que marca y cuenta las victorias navales de Roma, mientras que esta otra columna, la columna de Trajano, cuenta la victoria de los romanos dirigidos por Trajano contra los dacios. Frecuentemente nosotros vemos estos conjuntos con el mármol a la vista, sin ningún tipo de pintura. Sin embargo, originalmente la columna de Trajano fue una columna que estaba pintada y que en forma helicoidal, esto se va enroscando, todo el relato de la batalla se va enroscando hasta llegar a la parte superior de la columna. La columna podía ser visitada desde la parte inferior y cuando uno se debería imaginar esta columna, se debería acercar más a esto, a una columna que está metida dentro de el foro de Trajano, es decir, que no está sola ni aislada, es parte de todo un conjunto y que con mucho color, lo más vívidamente posible, trata de transmitirle toda esta campaña del emperador para vencer a los enemigos del imperio. De la misma forma, cuando uno se imagina un arco, se lo tiene que imaginar con gente pasando por debajo, pero no cualquier gente, sino este general que regresa victorioso, y ahí tenemos un arco que es parte de un sistema estructural, pero que está acompañado de, por ejemplo, estas pilastras que no tienen ningún sistema estructural, sino que simplemente van marcando un módulo que el ojo lee rápidamente. Entonces hay recursos del lenguaje que sirven para marcar y ritmar, pero que no tienen función estructural, como estas pilastras, y otras columnas, o sea, pilastra y columna, la pilastra es como aplanar la columna y usarla solo como un elemento vertical que marca, pero no soporta, mientras que la columna que tengo en esta galería en el lateral sí tiene un comportamiento estructural. De la misma forma, el arco formando casi una pequeña bóveda de cañón corrido, ahí cumple una función estructural, pero a su vez el significado de arco también es usado como parte del lenguaje. Por eso los romanos, cuando tenían que resolver estos grandes edificios, el Coliseo de Roma en el exterior tiene unos 48 metros de alto y resuelto solamente a partir de estos arcos, estos son otros tantos arcos que después vamos a analizar estructuralmente, no podían dejar un muro liso. Entonces lo primero que hacen es dividirlo por pisos y después ordenan cada piso a partir de estos ejes que ustedes pueden ir marcando, apilando los órdenes que conocían, que habían adaptado los griegos, pero incorporando uno nuevo, que es el orden toscano, que ya habían comenzado los etruscos, que ellos terminan de conformar, y acá los tienen comparados, el orden toscano es más bajo y más pesado, lo van intercalando, lo van combinando con los órdenes griegos. Otra vez, esto es solamente los fines de comparar los órdenes entre sí, pero no es un orden, porque para un orden necesito por lo menos dos columnas para comparar proporciones. Este orden entonces toscano se coloca en la base de todo el sistema, después se le superpone el orden dórico, el orden jónico y finalmente el orden corintio transformado ya en una simple pilastra. Esto genera módulos, como lo ven ahí claramente, y el ojo lee rápidamente esos órdenes, que además indica que el romano puede usar estos lenguajes que tenían tanto prestigio en ese mundo antiguo. De la misma manera lo usas en interiores. Acá en el Panteón de Roma, que también tiene una altura cercana total a los 43 metros, en los bordes no,
encontramos algunas columnas que forman parte de un sistema dintelado, pero que soportan muy poco peso, porque esto es otra vez todo un sistema abovedado mucho más complejo, mientras que cuando se vincula al muro usan pilastras. Y en la parte superior de menor escala hay una serie de pilastras más pequeñas que van ritmando los espacios que quedan entre algo que parecen ventanas, pero que en realidad no lo son. Entonces, el uso de estos recursos del lenguaje acompaña o tapa, ordena el resto del sistema estructural frecuentemente abovedado. Las terminaciones de los romanos solían ser ejecutadas a partir de estucos que tenían bases de pinturas a la cal o trabajos en yesería, como este que tengo acá abajo, que tenían relieves y que conformaban guardas, por ejemplo. Estos estucos frecuentemente tenían colores muy saturados. Los que están viendo en pantalla son todos de Pompeya, que son los mejor conservados. Saturados sobre fondos rojos o sobre fondos negros, que permitían leer rápidamente la figura, contaban, por ejemplo, la vida de una familia, y ahí tienen todos los componentes de la familia, o, como en el caso que tengo de este lado, un jardín. El jardín de Livia cuenta o nos muestra cómo era toda la vegetación, pero también flores, pájaros, frutos y parte del mobiliario que el romano usaba en los jardines se incorpora en estas representaciones. Siempre los paños de los muros van siendo divididos de forma geométrica y ahí se incorporan estos recuadros que tienen en sí la pintura, es decir, el cuadro. O pueden ser continuos, como en el caso de esto, que es una de las villas romanas en Pompeya. Cuando los dibujos se hacen mucho más meticulosos e incluso incorporan un intento de perspectiva, aparece una ornamentación mucho más variada que se denomina de candelero por este elemento filar central que parece soportar el resto como si fuera un candelero. Y ahora ahí, y en proporciones mucho menores, se ubica la figura que representa paisajes, escenas de la vida, o como estos pequeños angelitos que son en realidad estos dioses que acompañan la naturaleza, los antepasados, que van jugando en un friso que recorre toda la habitación. La otra opción para revestimientos utilizada sobre todo en pisos es el mosaico. El mosaico que se construye a partir de pequeñas teselas que no tienen más de 1 centímetro por 1 centímetro, acá tengo un detalle, le permite a los romanos configurar tantos elementos geométricos como estos o estos, elementos que pueden ser mitológicos como ese que tengo acá arriba, o verdaderamente contarnos cómo era la fauna marina en su época a través de ese fantástico mosaico que está ubicado en este caso en la ciudad de Nápoles, cerca de Pompeya. Fíjense en los colores que tienen y en la definición que alcanza el dibujo a partir solamente de pequeños elementos de mármol, piedra y a veces vidrio también y cerámica para alcanzar los colores que necesitamos. Pasando a las tipologías ahora, la tipología que va a tener desarrollo considerable, sobre todo porque el romano va a tratar de desarrollar el espacio interior de los templos, es la religiosa. A partir del templo etrusco, del cual hemos dicho algunas cosas, como por ejemplo que tenía inicialmente una chele que después se transforma en un edificio que tiene varios de esos espacios interiores, pero que está precedido por un gran pórtico que suele tener 1 o 2 hileras de columnas o incluso prolongar estos muros hasta la parte final del atrio, y siempre con un solo acceso, es decir, un solo lugar donde tiene la escalera, un solo frente, no todo envuelto en forma períptera como era el templo griego, el templo etrusco va a servir de inicio para el desarrollo de esta tipología. El templo etrusco tiene todos los elementos que hemos estado viendo de estos sistemas adintelados,
resueltos a partir de columnas ejecutadas en ladrillos y una cubierta ejecutada, en este caso, en madera. Si ustedes se van fijando, la ornamentación que van encontrando ahí sobre la cubierta del templo etrusco y es la que vamos a ir después encontrando en el resto de los templos romanos. La siguiente tipología ya corresponde a la época republicana de los romanos y su principal representante en cuanto a lo civil es la basílica. La basílica romana dijimos que tiene fines civiles y administrativos y que se concentra esta actividad en los dos ábsides que tiene la basílica, porque el magistrado al impartir justicia primero se dirigía a los dioses y después resolvía los problemas. El resto de los ciudadanos esperaba que se los atendieran dentro de los espacios de esta basílica. La basílica es un espacio social público, es decir, tiene que permitir el ingreso y la permanencia en ellos de un grupo importante de ciudadanos. Es dentro de la arquitectura que hemos estado analizando hasta ahora, uno de los primeros espacios que cubre grandes luces interiores sin soportes internos, o sea, sin subdividir tantas veces el espacio. La basílica consta de un espacio central de mayor altura por el que ingresa la luz, cubierto con una cabreada. Ahí tienen dos interpretaciones de cómo se podría haber cubierto este espacio, con una cabreada de madera que apoya sobre los muros verticales y sobre esta sucesión de columnas que también tiene una resolución estructural a partir de dinteles, que es lo que tienen dibujado ahí. El dintel se puso chueco. Y está rodeado por una doble galería perimetral de menor altura que define ese espacio central y lo transforma en un espacio estático, es decir, un espacio que no se mueve. Como no se mueve la idea de poder que tiene el Imperio Romano, es esa, no es otra, no hay nada como el Imperio Romano. Esta basílica a su vez tiene una serie de entradas por el lado de mayores dimensiones de cualquiera de los dos laterales de la basílica. Esta es la basílica Ulpia del Foro Trajano y estaba la columna que vimos hace un ratito, y tanto hacia el interior como hacia el exterior el lenguaje se resuelve a partir del uso de columnas. Este segmento que tienen acá corresponde a una de las versiones del interior de la basílica, lo están viendo también en esta otra reconstrucción, mientras que esta puede ser una de las versiones de la fachada de la basílica, donde también vemos la diferencia de altura entre esta, que es la nave principal, y estas dos que son las naves laterales, también resueltas en doble altura. Quiere decir que el espacio principal tenía prácticamente 3 alturas en proporción al edificio en su totalidad. Ahí están viendo un corte en donde la basílica ocupa esta sección y el resto del espacio del foro, la plaza abierta del foro es esa. Acá está la basílica, la columna trajana que recién vimos, y para acá comienza el templo. Acá al fondo es la parte que corresponde a el mercado, mientras que ese es el ingreso al foro. Ese ingreso al foro tiene en hipótesis esta resolución. O sea, acá aparece algo muy similar a los arcos de triunfo que hemos estado revisando recién, y ese es el eje de composición del conjunto y el ingreso a esta gran plaza cívica abierta para pasar al otro gran espacio cívico cubierto que es la basílica. Una reconstrucción de esta basílica completa: el ingreso, la plaza del foro, los dos mercados en el lateral, la basílica en sí, la columna y el templo en la parte final. La otra basílica que vamos a revisar es una basílica que ya corresponde a la última etapa, es decir, al imperio, y está resuelta con un techo abovedado. Tiene la misma tipología si nosotros analizamos la planta, es decir, hay una nave principal que tiene mayor altura, en este caso cubierta con
un sistema de bóvedas de arista, acompañada por dos naves laterales de menor altura, lo ven en el corte, acompañadas en este caso, cubiertas en este caso por un sistema de bóvedas de cañón corrido. Siendo esa la definición de la tipología, después ustedes harán el esquematipo, es decir, cómo funciona. Tengo nuevamente dos ábsides, solo que uno se ubica en este punto y otro se ubica en este, y tengo un ingreso tanto de este lado como en este caso de este lado, es decir, múltiples ingresos. La resolución estructural parte de ir cubriendo cada uno de los cuadrados que definen, de los tres cuadrados que definen la nave principal, a través de bóvedas de arista. Las bóvedas de arista, les recuerdo, se arman a partir de 4 arcos de medio punto de base, es decir, acá tengo un arco de medio punto, acá tengo otro arco de medio punto, otro arco de medio punto y el otro arco de medio punto está ahí, entre los dos apoyos. Ahora cruzo para allá y para acá y tengo la bóveda de arista, que se apoya no en esta columna que yo estoy viendo, sino en el muro que está por detrás de esta columna, es decir, en esto. ¿Sí? Y cada uno de estos espacios ahora se cubren con una bóveda de cañón, que es este arco que tiene menor altura, que se va a deslizar hacia adentro generando esta bóveda de cañón corrido. Como esto es un arco, se contrarresta con este arco y se contrarresta con este arco hasta que son los muros de mayor espesor los que terminan de absorber el empuje. Entonces, un sistema de arcos sabiamente armado y contrarrestado, el que cubre esta bóveda, el que cubre esta basílica de Magencio. En cuanto a las terminaciones superficiales que conforman el lenguaje, ustedes las están viendo. Ahí vimos recién cómo una columna cumple la función de parecer sostener, mientras que para alivianar las cargas, las bóvedas que hemos descrito son bóvedas casetonadas, es decir, les han sacado parte del espesor para que pesen menos. Las ventanas que permiten abrir estas bóvedas en los finales de los desarrollos de los sistemas de cubierta se van a llamar después ventanas termales, son estas que tienen marcadas acá porque se dividen en tres, ¿sí? Y conforman entonces lo que después vamos a llamar ventana termal. Siempre en estos casos miren los pisos, miren los techos para ver cuál es la ornamentación que va siempre a partir de algún elemento geométrico generando el resto del lenguaje y la ornamentación. Siempre estas basílicas que son las más importantes y los edificios romanos que vamos a ir viendo tienen reconstrucciones. Esta es una posible reconstrucción del ingreso a la basílica de Magencio a partir de un sistema, en este caso adintelado, mientras que adentro todo el sistema va a ser abovedado, como este que estamos viendo acá. Acá tienen lo mismo que hemos descrito recién, pero mayor escala. Acá notamos perfectamente la bóveda de arista que les dibujé para aquel lado, mientras que puedo ver la bóveda de cañón corrido resuelta a partir de estos arcos de medio punto hacia los laterales. Bóvedas de medio punto de cañón corrido casetonadas en este caso. Nuevamente el espacio principal es el que de mayor altura permiten estas diferencias de nivel el ingreso de la luz y esa luz refleja contra pisos ejecutados en mármol, siempre superficies brillosas que ayudan a iluminar el espacio interior. De la misma forma, revisemos en la época de la República esta tipología religiosa. El templo romano, a diferencia del templo griego, está en una ubicación urbana, es decir, tiene fachada y tiene un solo ingreso. Está sobre una plataforma que se suele denominar podium, tiene un solo ingreso porque esta es su fachada, pero sin embargo conserva la idea de lo períptero, aunque la nave, es decir, la chela, se va a pegar a las columnas por el lateral para no perder ese espacio lateral que en definitiva el romano no va a usar
y va a dejar solamente la parte del pronaos, es decir, las columnas inantis adelante, para generar entonces tres espacios. El espacio de ingreso desde la vía de la ciudad con la escalera, este espacio de la pronaos y el espacio de la chela. La imagen del dios estaba adentro. El sacerdote ingresaba también adentro y podía existir un altar también en la parte exterior. Sin embargo, el romano era el que ingresaba hacia estos espacios internos de la tipología religiosa y le hacía el pedido al dios y eventualmente si sus deseos se cumplían, el romano estaba obligado a cumplir con esa promesa que le había hecho el dios e iba a ofrecer su ofrenda, valga la redundancia. Estos templos van a mantener en parte la imagen del templo griego, pero en otra escala. En este caso es el templo del Divino Julio, que usa un orden jónico, está menos ornamentado que los templos griegos que estábamos viendo, y lo importante en este caso es esta relación entre el gran podio que tiene el templo y los fieles que quedan sobre el exterior del templo y algunos de ellos pueden ingresar. En este caso las escaleras están por el lado lateral. Siempre el podio es el que eleva y separa el templo del nivel normal de la calle y lo pone en una posición más jerarquizada. El desglose de otro templo similar, como ven, siempre hay un gran podio, de ese podio hay una escalera que permite subir hasta ese nivel, un espacio que es tipo atrio cubierto que protege el acceso a la chela en sí. Estos templos no tenían un desarrollo de superficie tan importante y en los interiores solo mantenían la imagen de el dios y el espacio necesario para realizar ofrendas, pero no de grandes dimensiones. La otra tipología, el otro esquema de templo que se puede revisar de los romanos son los templos de Vesta, templos que son de base circular. El antecedente de estos templos circulares son los tolos, que son griegos, y los tienen de este lado, ¿sí? Este es el tolo de Epidauro en Grecia, y también hay un tolo en Delfos que no lo vimos porque no son de los ejemplos más significativos griegos. Pero tienen exactamente la misma planta, por eso se los muestro ahora para hacer las comparaciones. Este templo de Venus, los dos que están arriba corresponden a la capital romana, mientras que este último, en cambio, se construye en el Asia Menor. Y ya tiene un poco más de movimiento en la parte exterior, pero esencialmente comparten los mismos elementos del templo que analizamos antes, es decir, un espacio interior, un espacio intermedio cubierto de protección al ingreso y el ingreso en sí. La forma circular viene dada a partir de el fuego que se ubica en la parte central y que, como ustedes ven, tiene que salir por la parte superior. De tal forma que siempre tienen una abertura en la cubierta superior del edificio. En torno a ese fuego que las vestales cuidaban, que simbolizaban el fuego eterno del hogar, estos templos entonces responden a partir de una planta circular rodeada casi siempre en forma períptera también de una columnata. El templo de las Vestales de Roma es el que tienen ahora en esta reconstrucción, con parte de estas ceremonias que llevaban a desfiles de las Vestales por las calles de Roma hasta volver finalmente al templo y a su casa, que estaba exactamente al lado. El templo de los romanos, el edificio de mayor prestigio que han construido los romanos y que se mantiene en el mismo estado hasta la actualidad, es el Panteón. El Panteón, por traducción del latín, Panteón, es el templo dedicado a todos los dioses.
en particular, en este caso, a los 7 dioses principales del panteón de dioses romanos. El panteón es el resultado de adosar dos tipologías. Ese templo circular que acabamos de ver, pero llevado a escala del Estado y del Imperio Romano, y la primera parte, el primer tramo de un templo griego, ¿sí? Tengo la primera parte del templo griego y el tolos en esta posición. De tal forma que uno lee todo el prestigio del discurso del templo griego primero, un templo que está pensado para ser visto de afuera, pero puede ingresar y ve este espacio romano estático en el interior. El Panteón de Roma se diseña a partir de la idea de una esfera perfecta, de 43 metros de altura y 43 metros de diámetro, por eso es una esfera perfecta. Para poder construirlo, para poder construir esa cúpula de 43 metros de diámetro, piensen que es casi media cuadra, otra vez con ladrillos, el sistema abovedado se hace más complejo y comienza con los muros. En el sistema de muro que va a soportar la descarga de esta bóveda, que es una cúpula, es decir, un arco que gira sobre su eje vertical, para que resista la altura que va a tener el muro, los romanos lo construyen con una serie de arcos internos. Entonces, ahí están viendo cómo arco con arco, mientras van construyendo el muro, van contrarrestando otra vez los esfuerzos entre sí y le dan más solidez, más rigidez al muro. Impiden que ese muro, por ejemplo, se pandee. Cuando terminan de construir el muro, este muro tiene entre 6 y 8 metros de ancho, que es ese espesor de muro que ven ahí. Para no construir todo ese espesor completo, van cavando alternativamente nichos hacia adentro y hacia afuera. Siempre aprovechando que en todo el desarrollo de ese muro perimetral pueden ir reforzando a partir de estos arcos. Por eso pueden hacer esos huecos en la parte inferior. Si no, no lo hubieran podido hacer porque el esfuerzo de los arcos que estamos manejando hubieran caído en sectores donde no tendrían masa para contrarrestar ese esfuerzo. Una vez que llegan al apoyo para iniciar la construcción de la cúpula, si ustedes se fijan, tanto en el corte como en la foto, ven que lo van a hacer a partir de casetones. Estos casetones están ejecutados en una piedra volcánica tipo piedra pómez para que pesen menos. Pero cuando vimos la resolución de una cúpula a partir de un arco de medio punto, dijimos que era un arco que giraba sobre su eje. Y también hemos dicho que la clave es el componente central de ese arco. Ahora, cuando nosotros miramos el punto donde se ubica la clave, tenemos ¿qué cosa? Un agujero, que es por donde entraban y salían los espíritus de estos dioses a los que estaba consagrado el templo. ¿Cómo funciona entonces la cúpula del Panteón de Roma? Funciona con arcos, pero con arcos que están dispuestos en círculo, dado que en realidad un arco de medio punto es medio círculo. Y esa es la forma de compresión que desde el óculo de la parte superior va bajando hasta apoyarse en el borde del muro. Ahí lo ven desde afuera, en una reconstrucción un poco más actual, y pueden advertir lo que les dije al principio de la construcción del muro con estos refuerzos de los arcos y cómo este sector que copia un templo griego se adosa a esta idea de un tolos, de un templo de Vesta a gran escala que por dentro representa la idea estática del espacio romano. La primera parte entonces está resuelta a partir de un sistema trilítico, la segunda a partir de ese sistema abovedado. La cúpula del Panteón de Roma, el óculo ese va girando durante todo el día porque el sol se va moviendo y es otra forma también de medir ese paso del tiempo que el romano controlaba.
Un corte un poco más de cerca del Panteón de Roma les permite ver los dos sectores principales, el sector de ingreso resuelto a partir de un sistema trilítico más semejante al sistema griego, mientras que el segundo, cubierto por esta gran cúpula ejecutada en esta piedra tipo piedra pómez más liviana, cacetonada, se apoya sobre un muro de entre 6 y 8 metros que también tienen nichos internos. Esos nichos internos son los que en el borde están parcialmente soportados por estas columnas que veíamos cuando analizábamos el lenguaje, que algunas soportan y otras simplemente forman parte del lenguaje del edificio. Lenguaje que la parte superior sigue con estos sistemas que van recreando recuadros, ventanas, etcétera, para después directamente seguir con un cacetonado que en degradé, reduciendo las dimensiones, llega hasta el óculo central. Por fuera, lo mismo, otra vez un dibujo del arqueólogo francés que venimos siguiendo, la parte del ingreso resuelto a partir de la idea de un templo griego. Ahí dice Marcos Agripa lo construyó, al edificio lo inicia Agripa, pero lo termina Adriano, y por atrás el sistema completo de la gran cúpula del Panteón sostenida por ese muro que acabamos de describir. El Panteón tenía un gran patio que le antecedía, que con el tiempo desapareció. La bóveda otra vez, sí, me gusta mucho el Panteón romano. El último templo que vamos a ver, la última tipología religiosa, corresponde a un conjunto al santuario de Zeus o de Júpiter en Heliópolis, hoy Baalbek, ubicados en el Líbano, muy alejado del centro del Imperio Romano. Este conjunto lo vamos a revisar para ver la escala que alcanza esta arquitectura romana aún lejos de la capital, para dar una idea de cómo acompaña esa escala la idea del poder de Roma, ¿no? Baalbek tiene un ingreso a partir de una gran escalinata que conduce a unos propileos, siguiendo la idea griega. De ahí se accede a un patio hexagonal, que es que da paso a el gran patio, rodeado de columnas, estas columnas que sostienen solamente la parte superior y están adosadas a un muro. Tienen unos 20 metros de altura. Todo el conjunto tiene 20 metros de altura, pero escalonado, lo que exige la construcción de una gran plataforma para sostener el último de los templos, que es el templo de Júpiter, que es este. El altar principal, en este caso, está ubicado en forma exterior al conjunto, y el santuario completo se compone de este templo de Zeus, con los patios que les mencioné anteriormente, el templo de Baco y este más pequeño y circular, que es el templo de Venus. Al templo de Venus lo vimos cuando vimos todos los templos de tipología circular. El templo final, que está en la explanada superior, cuyos gráficos tienen también en la parte de arriba, es un templo ya períptero que sigue en cierta forma el esquema griego del templo, pero que sin embargo permite el ingreso, y el altar se ubica en la parte posterior, donde está la figura de la imagen que se venera. Es un templo que, como dije recién, es períptero, pero también tiene doble hilera de columnas en la parte del frontis. Y lo que interesa acá es manejar la escala. Fíjense lo que es la escala de las columnas que van definiendo todo el perímetro del patio, y cómo además las distintas situaciones de nivel van generando una sucesión de espacios que parece siempre uno más grande y más alto que el otro. Y se colocan a su vez en una posición de dominio en relación a la ciudad. Esta sería la reconstrucción de Heliópolis en esa época, marcando entonces un hito como el poder religioso romano. Una idea de la parte interna de este templo
que vuelve a usar este sistema de columnas adosadas sobre el muro, ordenando después uno o dos niveles, como ven en la parte inferior marcando arcos y en la superior dinteles, y el espesor, entonces, el trabajar casi el muro como si fuera una gran escultura, es lo que mayor impacto habría tenido sobre la definición de espacios interiores, en este caso, a diferencia de los espacios griegos. La reconstrucción del conjunto, en parte, otra vez por el arqueólogo francés, les muestra el acceso, el patio hexagonal, el gran patio, el altar principal, el templo de Zeus y el templo de Baco. Si se fijan, todos los templos, si bien tienen esta condición de perípteros en la columna que los acerca a la idea griega, tienen un solo ingreso y están subidos a este gran podio, que los hace obviamente netamente romanos. Pasando a las tipologías de ocio, los romanos van a desarrollar una variedad importante en este caso. Empecemos por los teatros. La gran diferencia entre los teatros griegos y los teatros romanos es que los teatros griegos aprovechan los desniveles del terreno para construir sus gradas, mientras que los romanos las van a construir artificialmente gracias a los sistemas abovedados. Y los fondos de escenario, es decir, este sector del conjunto, va a tener mucho mayor desarrollo escenográfico que en el caso de los griegos. Tienen en pantalla dos teatros, el teatro de Marcelo y el teatro de Pompeyo, que son similares en cuanto a que ambos tienen un escenario, es decir, una escena, que es todo este desarrollo, con el fondo para accesos al mismo escenario, y a partir del círculo donde se ubicaba la orquesta, como lo vimos en el teatro griego, empieza una serie de bóvedas de cañón corrido, que en el corte ustedes la ven acá, y que cayendo, es decir, con una pendiente desde el apoyo de la bóveda en la parte superior hasta llegar al nivel de la arena, van conformando además la misma bóveda de cañón como si fuera un abanico, es decir, más angosta en la parte de apoyo inferior y más ancha en esta superior. Esas bóvedas de cañón corrido puestas unas todas al lado de otras son las que les permiten después apoyar las gradas sobre la pendiente, generando dos grandes sectores de gradas en este caso. Este para la clase alta y el superior para la clase baja. Pero por debajo se puede pasar, como ven, ¿sí? Y se disponen en los diferentes sectores las escaleras. En la planta está dibujada, cortada sobre las bóvedas del espacio interior y les deja ver las gradas del espacio superior, pero también las escaleras que por abajo permiten subir, que son estas, permiten subir hasta las gradas. Ahí ven entonces los muros de estas bóvedas de cañón corrido, paralelas pero en abanico, más delgadas, estrechas en la parte que apoyan sobre la orquesta y más anchas sobre el borde abierto de las gradas en el exterior. Otra vez por fuera lo que se ve que es una sucesión de arcos, ¿sí? Siempre apoyados uno al ladito del otro. Y a partir de ahí puedo entonces organizar la fachada. La fachada no es otra cosa que ir superponiendo arcos nuevamente. Y esos arcos están marcados en general con ese tipo de superposición de órdenes que ya vimos en el Coliseo. A veces existían palcos de mayor jerarquía, como estos que están viendo en el caso del Teatro de Pompeyo, que es esta parte que sobresale, y la escena, que es este sector, es la parte de mayor ornamentación porque sirve de fondo de escenario. Entonces, la parte de la escena, la parte de la gradería y la orquesta, esta parte de la gradería también es llamada cavea por la forma que tiene de cavado, son los elementos esenciales del teatro romano.
completó el teatro de Pompeyo. Al teatro este se ingresaba por un jardín, el acceso es este, y después que uno paseaba por los jardines, accedía por escalera a los distintos niveles del teatro. Si la tipología que vimos antes era un teatro, dos veces un teatro enfrentados ante sí, es un anfiteatro, es decir, un teatro doble. El teatro que estaba en pantalla en la otra diapositiva, el de Marcelo, tenía unos 130 metros de ancho, es decir, de diámetro total. Mientras que el ejemplo que vamos a ver ahora, el anfiteatro Fabio, al que nosotros conocemos como Coliseo, Coloso, para los romanos, tiene unos 187 metros de largo por 155 metros de ancho. Es una elipse. Quiere decir que tiene dos focos, y también es una figura que les permite manejar mejor los sistemas estructurales. El Coliseo tiene además una arena, es decir, ese óvalo central de aproximadamente 86 por 54 metros en las dos direcciones, y una altura total, también como dijimos antes, de 48 metros. A esos 48 metros, en esos tres niveles que ya hemos descrito, hay que sumarle el velarium, es decir, estos mástiles que a su vez estaban anclados hacia el exterior, que les permitían desplegar unas velas, de ahí el nombre de velarium, que cubrían parte de el círculo y protegían del óvalo en realidad, y protegían a los espectadores del sol. En total, entonces, la escala del Coliseo con respecto al resto del tejido urbano la hacía sobresalir fácilmente y convertirse en el hito de Roma. El anfiteatro Flavio tiene un sistema estructural que repite lo que describimos recién para la estructura de un teatro, solo que acá tiene más niveles, es decir, recién habíamos descrito 2 niveles y acá tenemos que resolver casi 4 de esos niveles. Nuevamente hay ahora un sistema de bóvedas de arista. El plano del Coliseo, como es todo simétrico, está dividido en general en 4 partes y lo va cortando por cada cuarto de parte por un piso diferente, ¿sí? Este sería el último piso, el piso siguiente, cortando por ese sector, el que sigue, cortando por ese sector, y el último, ya viendo todo el conjunto, cortado en ese sector. Entonces, si ahora comienzo desde la parte inferior, lo que veo es el corte de todos los muros que sostienen las bóvedas de cañón corrido que van de punta a punta, es decir, de ahí hasta la parte exterior, de ahí hasta la parte exterior. Y hay un sistema de arcos ahora entre cada uno de estos que van a generar la bóveda en cañón corrido, que inclinada, que es esta que ustedes ven, hasta ahí, es la que permite después ir apoyando los diferentes sectores de las galerías. Para ir elevando, para ir generando esa tangente, los romanos van acumulando, superponiendo estos sistemas de estructura. Ahí apoyan una bóveda de cañón corrido, acá apoyan otra bóveda de cañón corrido, y acá hay una bóveda de cañón corrido cortada por la mitad, la estamos viendo de frente. Lo que vamos a buscar entonces es los sistemas de disposiciones de estas bóvedas. Las bóvedas que corren en este sentido son bóvedas de aristas, y son estas que les estoy marcando ahora en el corte. Ahí, si vemos de costado, esta es una de esos corredores, y allá arriba había bóvedas de cañón corrido, de arista, mientras que las que empiezan acá son todas bóvedas de cañón corrido, que son las que se desplazan ahora en este sentido. Y ahí tienen, ¿sí? Esta es una bóveda de cañón corrido que es
un poquito más delgada acá y más ancha en la parte superior, porque va a ir formando este triángulo hasta apoyarse en la parte inferior. Acá arriba iban acomodadas las gradas. Y esta es la última pestaña, el último sector del muro al cual se arrostraban esos mástiles de los que hablábamos recién para cubrir después por arriba, ahí lo tienen, el velarium, todo la parte del público, no exactamente hasta el centro, sino dejando otra vez un círculo en el centro. El Coliseo de Roma es una de las muestras más patentes de cómo este sistema estructural se puede llevar a estas dimensiones para alojar más o menos cerca de 65.000 espectadores, mientras que el teatro que les mostré antes tenía un aforo de entre 15.000 y 20.000 espectadores. Una reconstrucción de este coliseo, ahí está el coloso que les mencionaba que le dio el nombre al coliseo. Por fuera, todo un sistema de arcos que es la estructura, pero que está marcado por este otro sistema de orden que, definiendo este módulo y repitiéndolo todo alrededor, genera el lenguaje del edificio. Mientras que superponiendo entonces, porque cada arco corresponde a una bóveda de arista que da toda la vuelta al perímetro del edificio, y a partir de ahí se inclina para ir conformando las gradas que ustedes ven ahí adentro, se define el sistema estructural. Por arriba, los mástiles estos que, como les dije después, estaban anclados hacia el exterior, sostenían estas cuerdas que permitían correr hacia el centro estas velas que ahí están pegadas sobre los mástiles. Y ahí ven la escala entre el Coliseo y un arco de triunfo, por ejemplo, o una vivienda que tengo acá. Lo que hay por atrás es un jardín público. La última tipología entre el deporte y el ocio que vamos a ver de los romanos es el circo o estadio. Tienen en pantalla el estadio Máximo y el estadio o circo de Domiciano. Ambos se construyen, el primero a partir de la etapa de la República, el último ya dentro del Imperio. Ambos se componen de un espacio longitudinal abierto, dividido por una espina, en torno a la cual se realizaban las carreras de cuadrigas, es decir, carros tirados por 4 caballos, que competían hasta en 12 de estas cuadrigas y girando en torno a esta espina. En el caso del circo máximo, llegó a tener entre 600 metros de largo, hacia 6 cuadras, y unos 225 metros de ancho, con un aforo total posiblemente cercano a los 300.000 espectadores. Creo que ningún estadio actual alcanza ese aforo. Tiene el mismo sistema constructivo que los que vimos para los teatros y anfiteatros, es decir, las bóvedas de cañón corrido inclinadas se van acomodando para generar la tangente necesaria para ubicar las gradas, mientras que bóvedas de aristas van generando unas al lado de otros los corredores sobre los cuales se asientan estas bóvedas inclinadas. Como ven en la planta, son exactamente iguales a los que hemos visto antes. Por fuera, la misma resolución en arcos, recibe la definición de un módulo que, repitiéndose, genera la fachada, que podría haber llegado a cambiar en los laterales, que no eran curvos, es decir, tiene un lateral curvo y otro recto, por donde se establecía el ingreso. Los ingresos también a estos edificios eran múltiples, porque tengo tantos ingresos bajo los arcos como tantas aberturas me dispone la estructura, y también ayudan a desocupar rápidamente cualquiera de los edificios que hemos visto, tanto teatros como anfiteatros como circos. Los circos fueron
muy comunes en todas las ciudades y los hemos visto en varios de los castrum que hemos revisado a lo largo de todo el continente europeo. Una recreación de ese circo máximo es el que ahora tienen en pantalla, y sobre la espina una serie de elementos ornamentales que van desde culturas hasta obeliscos traídos desde egipcio hasta incluso a veces un arco de triunfo, además de los elementos ornamentales que marcaban el ingreso en sí al conjunto y todos estos otros ingresos laterales que permitían, como les dije antes, evacuar muy rápidamente a esos 100.000 espectadores. Y para que se den una idea, si eso tenía 6 cuadras, el desarrollo del palacio del emperador, desde cuyas balconadas podía observar las carreras, tiene casi una similar extensión. El Circo Máximo, esta vez en una recreación del autor francés que venimos siguiendo, les muestra exactamente lo mismo con un poco más de detalles en cuanto a el sistema constructivo y a las proporciones que debió tener esto. Ahí están las 6 cuadras de ancho y por el lateral el palacio de los emperadores en el Monte Palatino. Sin embargo, son las termas, los baños públicos de los romanos, el espacio social y de ocio por excelencia. Una terma es justamente una serie de baños de diferentes temperaturas que, combinadas con jardines, bibliotecas, palestras, gimnasios, salas de masajes, etc., formaban un complejo único en donde los romanos podían relacionarse política y socialmente en un ambiente distendido y alegre, que era lo que prefería este romano para empezar a tejer sus redes de poder. A estos baños se accedía desde el exterior, para que también se den una idea, la medida total de estas termas de Caracalas que vamos a revisar tienen unos 400 metros de ancho en total, 4 cuadras, mientras que este sector interior tiene entre 200 metros de ancho y unos 160 de algo de largo, un poco más de los 200 que dije al principio, y una altura que llega hasta los 35 metros en las bóvedas y cúpulas centrales. Sobre el eje de composición, que es se van a ir sucediendo a partir de la entrada, donde se dan hacia el exterior una serie de comercios en todo el borde. El baño frío, es decir, el baño abierto en una pileta abierta, que es esto que tienen acá. Un baño templado, que es el tepidarium, que está cubierto en general por bóvedas de arista, y ahí la tienen en la cubierta, que es este pedazo del medio. Y después de un paso intermedio se llegaba hasta una pileta de agua caliente cubierta por una cúpula, que es eso que tienen ahí. ¿Cómo se lograba esta agua templada y caliente? Porque el acueducto llegaba hacia la parte posterior, y ahí lo ven, de la terma, y alimentaba una serie de calderas que estaban ubicadas ahí, y después un conducto la llevaba hasta debajo del edificio en sí. Esto tenía como un piso bajo intermedio, por donde el agua pasaba, calentaba el piso como una losa radiante, también subía por las paredes, calentaba el agua y generaba el vapor que necesitaba el último baño y el agua templada que necesitaba el segundo. En los laterales podía haber piletas o directamente gimnasios, y también había espacios para que guardaran la ropa, o cuando salían de los distintos baños, los esclavos les dieran masajes, salas de reuniones, etc. Los laterales se los designa comúnmente como bibliotecas y también partes de gimnasios, etcétera, mientras que todo este espacio libre que les queda acá, como ven en la maqueta, estaban destinados a parques y jardines rodeaban después todo el conjunto.
y todas las terminaciones estaban ejecutadas en general en mármol y también en estucos de alta calidad, y esto permitía entender cómo el Estado construía para que el ciudadano leyera esa escala y la posibilidad del Estado, los fondos del Estado, que por el poder que habían desarrollado a lo largo de todo el territorio que habían logrado conquistar, muchos de estos materiales provenían de muchos sectores del imperio, se dirigían hacia esa ciudad capital y se destinaban a responder a los requerimientos de sus respectivos ciudadanos. Un corte de la terma les muestra, primero en el sentido del eje, el baño frío, el baño templado, y finalmente el baño caliente. En el otro sentido, la cúpula que cubre el sector central y hacia los laterales esas medias cúpulas que se abren sobre sendos laterales de piletas, en este caso abiertas directamente al espacio, así sin ningún tipo de cubierta. Una serie de reconstrucciones en cortes les van a permitir a ustedes leer entonces las bóvedas de aristas que cubren el tepidarium y en los laterales, por ejemplo, las piletas directamente abiertas y también la serie de revestimientos que se van usando en cada uno de estos sectores. También cabe señalar en estos casos el uso de esa bóveda que habíamos marcado como, de ese arco que habíamos marcado como ventana termal, que es la abertura característica de estos edificios. Una reconstrucción un poco más completa de un sector de esta terma les muestra la ornamentación que recibían las bóvedas de aristas centrales con esa sucesión de estucos, mientras que todos los pisos están ejecutados en mármol. Están viendo también la parte de los natatorios abiertos hacia los laterales y sobre este eje se sigue desarrollando la sala de baño caliente, que es la última que compone el conjunto. Fíjense la cantidad de ornamentación que tiene, cómo llama la atención, cómo se muestra como un espacio complejo, lujoso, de mucha jerarquía a la escala del Estado imperial romano. Completa la terma se ve de esta forma, ¿sí? Todo el perímetro que está destinado en parte al exterior al comercio, las bibliotecas y partes de las salas de gimnasios en los laterales, el acceso del acueducto en la parte posterior donde se ubicaba toda la parte de servicio de la terma y sobre el eje la sucesión del baño frío, templado y caliente. La última tipología romana que vamos a ver es la de la vivienda. La domus pompeyana ya la hemos revisado algunas veces. Es esta vivienda de patios característica de la ciudad de ocio de Pompeya, a la cual se ingresaba a partir de este espacio más estrecho hacia el primer patio denominado atrium. El atrium se sostenía a través de esas vigas que estaban apoyadas entre sí, de tal forma que no había ningún elemento que interfiriera en este espacio del atrio. La cubierta caía en 4 aguas hacia ese impluvium que recogía el agua de lluvia que permitía la entrada de la cubierta, y un espacio intermedio, el tablinium, donde el dueño de casa recibía, pero también era el espacio social, allí se comía, se almorzaba, se cenaba. Servía de fuelle entre el espacio social, donde recibía la familia, y el espacio privado, donde solamente accedía el que era familiar. Este segundo patio se estructuraba a través de una galería con peristilo, es decir, con columnas que iban definiendo el sistema de cubierta, en este caso sí, con un sistema estructural a través de columnas, es decir, trilítico, separaba un patio central de la galería perimetral.
La zona de servicios, en el caso de esta casa, se recuesta sobre este lateral, mientras que las habitaciones privadas se dan hacia este sector y hacia el último patio un pórtico le antecedía para pasar hacia lo que los romanos denominaban huerta. Había otros sectores donde también la familia se reunía, pero esencialmente esos son los espacios en los cuales a lo largo de un eje central la casa romana se va desarrollando. Hacia el exterior, la casa pompeyana tiene una serie de negocios, de comercio, que van definiendo su perímetro, lo que indica que la fachada en sí, el lenguaje de la fachada, no es lo esencial, sino la vida que se da hacia el interior de la vivienda. Dentro de cada una de estas habitaciones, y en particular el atrium, era el que podía tener mayor ornamentación, y ya hemos visto entonces el sistema estructural trilítico que define la casa. Representaciones, reconstrucciones de cómo son los ambientes de la casa pompeyana van a encontrar muchos. Por ejemplo, representa ese triclinium donde los romanos se reunían para comer, almorzaban recostados. Y están viendo parte de estas ornamentaciones que les mencioné en el caso de Pompeya, estructuradas a partir de estos chandeliers, de estos candelabros verticales, que van definiendo, en este caso no están en el medio, sino en los laterales, estos paneles que geométricamente primero dividen el muro, después dejan un basamento, una parte central y una cornisa superior, e incluso también el cielo raso está ornamentado a partir de esa primera estructura geométrica, y acá solamente los centros después reciben estos pequeños recuadros que vuelven a tener alguna ornamentación. Por allá arriba hay personajes que atienden, llevan frutas, traen, etcétera, en alusión a la función de la sala. En este otro caso es una reconstrucción de esa galería intermedia entre las habitaciones principales y el segundo patio. También les muestra el mismo tipo de ornamentación a la pompeyana y una recreación de cómo sería el mobiliario. Estas casas no eran casas simples, eran casas de mucha jerarquía, porque el romano vivía mucho tiempo, que recibía y tenía que mostrar el poder a través de los capitales, en este caso inmobiliarios que poseía. La última les muestra ese segundo patio desde arriba, por ejemplo. Estos segundos patios siempre tenían jardines y daban paso después a el último espacio abierto de la casa pompeyana, que es el huerto. Al ingreso de estas casas existía un lararium, es decir, un altar a sus dioses lares, y también a aquellos primeros dioses de la naturaleza, los que los romanos individualmente veneraban. En estos altares solía haber figurillas de sus antepasados, los han visto también en algunas películas, dioses es decir, antepasados que se convertían en sus protectores y que solían ser representados con sus máscaras mortuorias que los romanos conservaban en estos pequeños espacios. La idea de la vida después de la muerte o de la muerte en sí era representada frecuentemente por estas serpientes que van a ver en cualquiera de estos lararios. En tanto que una vivienda de una clase social más baja, de estos plebeyos que hemos nombrado al principio, las viviendas que ahora tienen en pantalla corresponden a las ínsulas romanas o las insulares romanas, las que tienen graficada del puerto de Roma, de Ostia, ya viviendas en altura de más de 2 o 3 pisos, que daban siempre sobre un patio central con un acceso y escaleras que les permitían subir a cada uno de los niveles con casi siempre un pasillo perimetral que vinculaba a todas las unidades.
Nuevamente los sistemas estructurales son sistemas a base de dinteles, pero pueden tener en algunos casos bóvedas, sobre todo en los pisos bajos, para reforzar toda la estructura superior. No tienen un lenguaje de tanta jerarquía como el que acabamos de ver en la vivienda pompeyana, pero sí sirven como antecedentes a las viviendas más compactas y multifamiliares que vamos a ir desarrollando después a partir del siglo XIX. Las viviendas de hostias hacia el exterior no tenían ningún tipo de revestimiento, casi siempre el exterior quedaba a la vista y se veía la estructura muraria tal como iba siendo armada estructuralmente. Y ahí están viendo lo que les dije antes, estos sistemas de refuerzos con arcos en la planta baja que permitían soportar después el peso superior. Muchas de estas viviendas inicialmente tenían partes de su estructura de madera, por lo que frecuentemente se incendiaban. Las dos últimas que vamos a ver corresponden ya a residencias imperiales. Una es la de Adriano, del emperador Adriano, la Villa Adriana, lleva su nombre en Tívoli, y la última de uno de los emperadores que también hemos mencionado, Diocleciano. Este cambio de tipología de palacio a villa implica primero un gran desarrollo territorial. Acá hay mucho movimiento de suelo, hay mucho impacto en el paisaje natural para lograr las distintas terrazas donde se ubican más de 30 edificios que constituyen esta villa imperial de Adriano. Adriano visita casi todas las provincias de su imperio y de cada una de estas trae algún tipo de inspiración que después vuelca en el diseño de su propia villa. A esta villa, que es difícil de entender porque no tiene aparentemente un plan regulado como nos tienen acostumbrados los romanos, Adriano siempre solía salirse de estas convenciones romanas, era lo que más le gustaba. Se plantea un ingreso a partir de este gran patio que tiene una piscina para peces en la parte central, que al modo griego le servía para girar en torno a ella y pensar. Se entiende que el ingreso a la villa se hacía desde este primer gran patio hacia este sector que disponía tres hemiciclos hacia los laterales y actuaba a modo de nodo que organizaba en una suerte de, ahí tienen marcados varios ejes, dos ejes de acceso o al menos dos direcciones en las cuales visitar los espacios de esta villa. Hacia este lateral uno va hasta el cánopo. El cánopo es otra construcción longitudinal que termina en un gran escenario que en realidad servía como lugar donde Adriano cenaba con sus amistades, con sus invitados, y este cánopo tenía alrededor una serie de arcos y columnas intercalados con esculturas que hacían alusión a una construcción que probablemente había visto en Egipto. Mientras que hacia el otro lateral, y a partir del mismo espacio que citamos al inicio, podemos ingresar a una serie de otros espacios laterales que se suelen denominar Palacio de Invierno, que tienen a algunos sectores destinados a oficinas hasta llegar a la última, que en realidad sí desempeñó funciones administrativas, denominada la Plaza de Oro. Esta Plaza de Oro tiene dos edificios singulares en sus extremos, y la mayoría de los edificios singulares que vamos a señalar dentro de este conjunto lo son por el tipo de cubierta que van a recibir, que no son simples bóvedas como las que hemos visto hasta ahora, sino algo más complejo. El conjunto también tiene un teatro marítimo, lo denomina él, que es este círculo que tienen por acá, y después está rodeado de jardines, lagos, etcétera, que hacen a la complejidad después de la parquización romana.
El conjunto nuevamente en una planta de mayores dimensiones, el eje del primer patio, el acceso a este conjunto, el sector del cánopo que ya les mencionara, y a partir de este cruz de ejes, el teatro marítimo se ubica de este lado, un segundo patio que reúne otra serie de dependencias y finalmente la Plaza de Oro en la parte superior. Además de ese teatro marítimo existía por supuesto un teatro más tradicional y otra serie de edificios de apoyo al desarrollo de todo el conjunto. Como les he mencionado, son más de 30 edificios. Es difícil también dibujar un gráfico que abarque el desarrollo de toda la villa. Acá el arqueólogo francés lo vuelve a intentar y ahí ven el espacio de acceso a la villa, el espacio que organiza el acceso a las demás, el inicio del desarrollo del cánopo de este lado y por allá atrás la Plaza de Oro, el Teatro Marítimo, más las dependencias imperiales del Palacio de Invierno en este sector. Lo mismo lo hace por este lado. Como ven, la extensión es tal que no se alcanza en una sola perspectiva a dibujar todo el conjunto. La Plaza de Oro, que es el sector administrativo, al parecer principal de este conjunto, está diseñado a partir de un espacio de ingreso y un espacio del desarrollo de la actividad principal. Ambos dos están cubiertos a partir de bóvedas muy complejas que las podemos leer a partir de los muros. No es un espacio circular único y estático como el edificio del Panteón, sino que es un edificio que tiene unos muros que, si bien son simétricos, van entrelazando curvas y contracurvas que dificultan la forma de cubrir el conjunto. Si bien sabemos que esto está cubierto por una cúpula, la cúpula que está tratada acá de ser esquematizada es difícil de construir, porque lo que tuvieron que hacer es una serie de gajos que tenían su punto principal en la parte más alta del conjunto, pero tenían a su vez que ir respondiendo a el exterior de esta forma curvada, repartiendo entonces las curvas de tal forma que pudieran ser reunidas en la parte superior. Ahí ven en esa maqueta un intento de respuesta a la cubierta que podría haber obtenido la sala principal de esta pieza de oro, precedida por un jardín con una fuente que ocupaba su eje principal. De la misma forma, el edificio que está puesto en el lateral vuelve a repetir esa idea de una planta de curvas y contracurvas, esta vez incluso con esquinas ortogonales, que se inscribe dentro de un círculo que a su vez está inscrito dentro de otro círculo. Entre estos dos círculos hay agua, que es esto que ustedes ven acá. Algunos historiadores indican que este conjunto del Teatro Marítimo tenía cubierta y otros que no. De tenerla, aún no han descubierto la forma en la que pudo haber sido resuelta la cúpula de este sector. Y el último de todos los palacios que vamos a ver es el Palacio de Diocleciano. Este está en el actual Split. Originalmente el Palacio de Diocleciano se ubicaba en Spalato, sobre territorios que habían pertenecido a aquellos reyes de Macedonia que mencionamos al inicio del periodo helenístico griego. El palacio de Diocleciano vuelve a la idea de castrum, pero ahora para definir solamente el palacio imperial. Este palacio imperial tiene entonces una base rectangular, como la que están viendo ahí, definida por una muralla. La muralla tiene las mismas características que los castrum que hemos estudiado, solo que uno de sus laterales da sobre el mar y el palacio tiene acceso desde el mar, además de toda una galería que se abre por este lateral, es esta galería, hacia esa dirección.
un cardo y un decumano completan o dan la idea de una traza urbana que en realidad no existe. O si lo queremos analizar de esa forma, también lo podemos hacer, con otras 3 puertas que constituyen el encuentro de esos 2 ejes con la muralla del conjunto. Un espacio destinado al mausoleo del emperador y otro al templo ocupan los 2 patios que corresponden al palacio en sí, que es este lateral, mientras que en los otros 2 patios se resolvían las actividades administrativas. Dentro de este conjunto, que aún permanece en parte y ha sido ocupado, ha sido transformado en el centro de una ciudad, de la ciudad de Splits, lo que podremos terminar de analizar como arquitectura es el mausoleo del propio Diocleciano. En este caso, otra vez, es una arquitectura de tipo centralizado, ahí tienen la planta, y a partir de ese octógono se levantan los muros que soportan una cúpula, que es la que están viendo arriba, que tiene como base ese tipo el muro va armando como pequeños nichos en la parte baja, que en la parte superior ya se definen como un círculo y sobre él se apoya la bóveda. Una serie de columnas superpuestas entre ellas en 2 o 3 pisos van a definir tanto en el interior como en el exterior el lenguaje del conjunto, expresión que se vuelve a utilizar en el otro edificio del palacio, que es el templo, que es la foto que están viendo de este lado, y el uso de estas columnas que tienen una altura considerable son las que van a marcar entonces como 2 escalas de organización. Una, la que da la altura de estas columnas interiores, y las otras las que marcan una escala intermedia que van a ser ubicados o por pilastras o por otro tipo de o recursos de lenguaje por detrás. Como ven, la columna ahí les indica un nivel, mientras que en realidad por atrás ustedes tienen 2 pisos. El palacio de Split, entonces, no nos muestra un emperador de tanta inspiración en los diseños como en el caso de Adriano, pero sí retoma una organización mucho más austera que se reconcilia en cierta forma con el espíritu romano. Los romanos entonces construyeron la mayoría de sus tipologías de acuerdo a ese sistema constructivo abovedado a partir de un simple ladrillo o un simple bloque de piedra que les permitió construir estructuras a escala del poder de su imperio.